libro, hace vasoconstricción a través de la activación de una proteína llamada endotelina. ¿Quién produce la endotelina? El endotelio. ¿Pero cuál? ¿En la célula? Sí, la célula endotelial en su membrana produce endotelina. Entonces empieza a ser una vasoconstricción, pero no es permanente, solo dura un tiempo, es temporal. Mientras hace ese efecto, ¿qué hace el cuerpo? Después de hacer vasoconstricción y activar la endotelina, se activa un factor. No, antes. El que han dicho, el factor de von Willebrand. ¿Qué hace ese factor? ¿Qué número de factores? Y esto me gusta lo que ha hecho su compañera Madi. Los 12 factores de la cascada de acumulación. Se identifican, el 1 se llama fibrinógeno, el 3, por ejemplo, es clave. ¿Por qué? Porque participa en hemorragia. El 12 es clave porque da enfermedades como la enfermedad de Hagen, bueno, tiene nombrecitos. ¿Y el factor de von Willebrand cuál es? 8. ¿Dónde se encuentra este factor 8? En el espacio subendotelial. Recuerden que después del endotelio es el que produce endotelina para cerrar el vaso. Debajo del endotelio tenemos un espacio llamado subendotelial. Ahí tenemos una especie de bastoncillos, como los bastoncillos de golf, parecen a los bastoncillos de actina también del músculo. Así se ve un factor de von Willebrand, tipo bastoncillos de golf, y están en el espacio subendotelial. Entonces el endotelio produce endotelina, y lo que está debajo del factor de von Willebrand, ¿qué hace? Llamar a las plaquetas. Y aquí empieza todo lo que el grupo ha descrito. Se activa el factor de von Willebrand y empieza la hemostasia primaria. Entonces pregunta, ¿cuándo empezaría la hemostasia primaria? Cuando se activa el factor de von Willebrand debido a la lesión del endotelio. Hay 4 pasos que sigue la plaqueta. Primero son llamadas. Las plaquetas son llamadas, pero las plaquetas ya están circulando en el torrente sanguíneo. Por eso dice activación, es decir, las llamas y las activas. Las necesita esta parte del endotelio. Vienen las plaquetas, empiezan a adherirse, pero antes de adherirse, sería ilógico, pues si el endotelio es plano y la plaqueta es más o menos cúbica, no encaja, perdería su forma. Por lo tanto, la plaqueta se vuelve más o menos como un disco aplanado, pero ni tanto, porque tiene unas pequeñas espículas que salen, que su libro dice erizado, como un molusco erizado. Entonces cambia de redondo, de más o menos esa forma que tiene de disco pequeño a disco plano, para simular plano, simular el endotelio. Para eso cambia de forma. Llega el endotelio, ¿y qué pasa después? Va a producir el paso 3. El paso 1, el factor de von Willebrand. Paso 2, cambio de forma. El paso 3, libera ¿qué? Tromboxano ADP. Y después, paso 4, se agrega una plaqueta sobre otra. Ya tienen una plaqueta aquí, otra plaqueta aquí, otra plaqueta aquí, otra plaqueta aquí, como ladrillos, como cuando están construyendo una casa. Igualito. Pero ¿qué evita que estas plaquetas no se muevan? Porque el flujo sanguíneo va y viene. Pueden moverse. Para eso tienen estas pequeñas láminas o espículas que las sujetan. Y no termina ahí, porque ¿cuándo termina esto? Se va formando un taponcito de plaquetas y se llama tapón. El trombo blanco débil. Trombo blanco, trombo débil, tapón plaquetario es otro nombre. ¿Y por qué le dicen blanco? Porque proviene del megacariocito la plaqueta. Y el megacariocito es una línea blanca, la serie blanca. En la sangre tenemos serie roja, serie blanca. La serie blanca del megacariocito y ahí vienen las plaquetas. Por eso le dicen trombo blanco. ¿Por qué débil? Porque no resiste totalmente el flujo. La hemorragia es constante y pueden perderse varias. Se van uniendo pero van saliendo. Aquí termina la hemostasia primaria. Formación del tapón plaquetario. Algunos libros dicen hemostático porque está cerrando, tratando de cerrar la hemorragia. O también puede ser el trombo blanco o débil. Viene la hemostasia secundaria. Para reforzar esto, ahora participa el fibrinógeno, el factor 1 que ha dibujado su compañera o escribió. El fibrinógeno es transformado en fibrina. La fibrina no es más que unas redes, son redes, como si fueran las redes así,
las que ponen esos alambres de, ¿han visto para los corrales de aves? Similar. Y eso es lo que va a dar la resistencia al trombo de plaqueta y evita que se salga por el torrente, por el vaso lesionado, por la hemorragia. Si la presión aumenta, puede aumentar porque la persona con hemorragia puede estar asustada, taquicárdica. La presión aumenta y eso también puede influir, puede sacar a las plaquetas formadas. La fibrina viene y las adhiere, las sujeta fuertemente. Estamos hablando de hemostasis secundaria. ¿Cuándo inicia la hemostasis secundaria? No es cuando el factor tisular activa el factor Eso. 12. ¿Quién activa al fibrinógeno? El factor tisular, que es una especie de proteína. Factor tisular, culminación de la hemostasia primaria, activación del factor tisular, fibrinógeno se transforma en fibrina y entra en la fibrina. ¿Cuándo termina esta etapa de la hemostasia secundaria? Cuando se forma el coágulo. Hasta aquí estamos formando el coágulo. Pero falta lo que ha explicado Karen, ha explicado también el grupo de Maddie, explicó el grupo de Brian. En el torrente sanguíneo tenemos glóbulos blancos, tenemos glóbulos rojos, tenemos más plaquetas que para pasar y tenemos fibrina. Entonces se van pegando, por eso aquí está la clave. Aquí hay un neutrófilo que es un glóbulo blanco que se ha pegado, un glóbulo rojo, más fibrina, más plaquetas. Ese es el trombo ya formado. A mayor, ¿cómo se llama estos cuatro? Líneas de sangre. ¿Qué son las líneas de sangre? Glóbulos rojos, glóbulo blanco, plaquetas y fibrinas. Mientras más de esos componentes existan, más líneas de sangre, más duro el trombo. Y termina la hemostasis secundaria en la fibrinólisis. ¿Qué significa? La descomposición del trombo. Porque esto se sigue formando, el cuerpo no sabe cuándo parar. Y ya está obstruyendo la luz. Si imagínense que siga formándose y obstruye la luz de este vaso, la sangre ya no circula. Para evitar eso, tiene dos tipos de proteínas a manera de enzimas, que es el TPA y la trombomodulina. Está en su libro. ¿Qué hace el TPA? Este sí hace la verdadera fibrinólisis. Y esta bloquea la cascada de coagulación. Y aquí ayudamos con los medicamentos, que este grupo me encantó lo que hizo acá. Aspirina, ¿para qué? Para bloquear al tromboxano 2. ¿Cuál es la función del tromboxano 2? Agregación plaquetaria. Agregación plaquetaria. ¿Quieres evitar que las plaquetas se adhieran? Porque las plaquetas son parte del trombo. Aspirina. Listo. Clopidogrel inhibe al ADP. ¿Qué hace el ADP? Activa también la agregación. Participa en la activación, pero sobre todo en la sujeción de estas pequeñas espículas con otras plaquetas. Está trabajando en los factores de coagulación. Y le puedes dar el aviximab. ¿Para qué sirve? Las glucoproteínas 2B, 2A, 3B, que básicamente son las que están también participando con el factor tisular, que es un factor de parte del factor de coagulación. Así funciona. Y de esa manera nosotros evitamos tener trombos monstruosos que tapen todo el vaso. Y el trombo ha sido resuelto. Fácil, ¿no? ¿Están listos para su examen de la siguiente semana? No. Por lo tanto, vamos a premiar.